Chicos, yo soy Sebastián, yo tengo un canal de YouTube, se llama Mucho Bueno Gear, yo hago reviews de equipos musicales como guitarras y todo lo que tiene que ver con esto fin, y realmente pude haber hecho esta charla acerca de mi canal, pero creo que quería dejarles a ustedes algo de valor, por lo tanto he creado esta pequeña cosa que llamaremos Content Creation for Dummies. So guys, I'm Sebastian from Mucho Bueno Gear. Mucho Bueno Gear is a Spanish spoken gear related YouTube channel where I try my best to do gear reviews of guitars and anything related to it. And today I have for you this hopefully not very long talk about content creation because it is what I do. Entonces, vamos a empezar un poco por lo primero, y es ¿quién soy yo y por qué deberías prestarme atención y creer lo que te digo? Pues primero, soy un publicista. Tengo aproximadamente 10 años de experiencia haciendo copywriting, content creation, creative direction y muchos otros roles en agencias de publicidad que todos se describen en inglés porque realmente suena más bonito. No hay ningún otro motivo de por qué. Ahora, mi experiencia en el área de la publicidad me ha brindado una serie de conocimientos que he tratado de aplicar en hacer algo que realmente sí me gusta, a diferencia de trabajar en publicidad. Copywriting es redacción creativa. Cualquier cosa que tú veas en, por ejemplo, una marca en sus redes sociales y tiene un textito, hay una persona escribiendo eso. O cuando lo ves, por ejemplo, en una publicidad gigante y tiene un texto que dice compra jamón ahora o lo que sea, eso es alguien que estuvo ahí escribiendo esa cosa. Muchas personas no creen que la redacción realmente es una labor, pero sí la es, y es más peluda que la chucha. Antes de continuar con esto, quiero darle las gracias al Guitar DOJO, a Matías, a la Universidad del Biobío por la oportunidad, porque esto es algo que yo tenía bastante tiempo queriendo hacer, así que gracias a todos ustedes por estar acá. Si voy muy rápido, avísenme. Pero tomando en cuenta que no tenemos tampoco demasiado tiempo y quiero pasar un poco por todo y ojalá tendré chance de hablar con ustedes, voy a tratar de ir como medio rápido con esto. So, guys, who am I and why should you listen to me? Well, I'm Sebastian. I've been working on advertising and advertising agencies for a little bit over 10 years. I've done copywriting, content creation, creative direction for various agencies. And this experience has brought me a lot of knowledge that I really wanted to apply when I wanted to do something that I really liked that is not exactly advertising. So I decided to create Mucho Bueno Gear, that is this YouTube channel, and based on my experience managing content and brand and stuff, well, I created Mucho Bueno Gear. Entonces, vamos a ver primero algo que realmente quiero salir de esto rápido, que van a ser datos y números aburridos que más adelante van a tener un poquito de sentido. ¿Y por qué quiero empezar por esto? Porque a la hora de generar contenido realmente, muchos de ustedes que son guitarristas consagrados y son unos grandes magnos ejecutores del instrumento, muy probablemente cuando vieron la charla y vieron que estaba André Nieri, que estaba Matías Baeza, que estaba Lalo y todos estos grandes cracks del instrumento, dijeron, ¿quién es este imbécil? Porque él me va a aportar algo importante. Entonces, curiosamente, sí es importante, yo no te voy a enseñar a tocar la guitarra, pero sí creo que es importante que sepas o que entiendas por lo menos por qué deberías estar haciendo contenido en digital. Porque, como dije al final de la charla de Lalo, no importa si eres el mejor guitarrista de la región o tienes una panadería pequeña, tienes que hacerlo realmente. ¿Y por qué? ¿Por qué de verdad nos interesa esto? Bueno, estos son estadísticas de Chile, que por cierto, in English. So, guys, a little bit of numbers that I wanted to take out this bandage as quick as possible, a little bit of data on why I really think you should be doing if you are not already content on internet, on social media. Because I don't care if you are the best guitarist on your region or you have a little bakery, you should be doing content. And content is a procedural matter. You can do it in a series of steps, but you have to know how to do it and why. So when you saw the poster with Andre Nieri, you thought, why is this Sebastian guy on this talk and why is he important? Well, I have some data that might be interesting for you and some insights on what I do that I think that you should hopefully take into consideration and why should you be doing content for the social media. Para Digital Chile, que es donde estamos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, asumo, entiendo, y por lo menos el Guitar DOJO Chile lleva su nombre por eso, y de la región donde yo estoy ubicado, Chile cuenta con un número de usuarios activos en redes sociales de aproximadamente 16 millones de personas, de las cuales alrededor del 98% de esas personas acceden
en dispositivos móviles. Y en relación a la población total del país, eso es aproximadamente un 83.5%. Estamos hablando de 83.5% de la población total de Chile está en redes sociales. Y de esa gente, casi todos, porque el 98.8 realmente es casi todo el mundo, accede desde sus dispositivos móviles. Eso es algo que nos va a hacer más sentido y va a ser importante más adelante. Y vamos a entender un poco por qué. Estas son estadísticas de aproximadamente enero de este año que está por terminar, así que es bastante reciente. Hemos tenido un crecimiento de aproximadamente 1 millón de personas que se suman al mundo digital, y esos son muchas personas. Yo no conozco 1 millón de personas, no sé cuánto es 1 millón de personas, es demasiada gente. Y hay una audiencia cautiva ahí que, claro, no va a ser el 83.5% de la población de Chile que podría vernos, pero sí hay un porcentaje ahí que queremos, para los propósitos que sean, que nos presten atención en redes sociales. So guys, in Chile, I'm going to base these statistics on Chile because it's where I live and what we are based on, but Chile has approximately 16 million people going on social media, and this year alone it grew in a little bit over 1 million. And from those 16 millions represent 83.5% of the whole Chilean population, which is a lot. So when you ask yourself, why should I be doing stuff on the internet, think that in Chile at least 83.5% of the people is online on social media, and 98.8 of those 16 million people goes through social media on their phones. And this is a statistic that is going to be important in a little while. Keep up with me a little bit. Entonces, ¿por qué esto me afecta? Como les decía ahora, se consume en mobile. Si se consume en mobile, tienes que pensar que esta pantalla no es demasiado grande y la gente que está revisando en mobile piensa en ti siempre primero, como súper egoísta. Tú no pasas 25 minutos viendo una sola cosa en tu teléfono. Entonces, piensa un poco en el attention span, o mejor dicho, la falta de atención de tu audiencia que está en digital y que la gran mayoría lo ve desde acá. Obviamente el crecimiento de nuevos usuarios, como le había dicho antes, es importante porque, bueno, el digital cada día es más poderoso. Así que si todavía alguno de ustedes tiene un familiar con un emprendimiento o un pequeño negocio que no está haciendo nada en digital, como te explico, se están perdiendo de muchísimas oportunidades. Y la data. Quería mostrarles un poco de data general que realmente muchas personas lo ven como que, oh, voy a basar toda mi estrategia en esta data. Y sí, pero al mismo tiempo, tu data particular es la que realmente tienes que prestarle atención. Así que una vez que hayas empezado a hacer lo que tienes que hacer, revisar tus analytics es lo que te va a dar más insights al respecto. So guys, what I was talking about is mobile. When we talk about 98.8% of people going on social media through mobile phones, that gives us some insights on A, the size of the screen, and B, the attention span. So think a little bit about it when you're producing content for the internet, that you are not going through 45 minutes a video on your mobile phones, and B, this screen is not that big. Remember that for a little while. And an average growth of 1 million people from 2020 to 2021, at least in Chile, is a lot of people. So if you have any family members or friends that has like a little going on business or whatever, Etsy or whatever, I don't know, whatever you make, you should be doing it digitally. You should be having presence, being aware of digital environments and living on it. And yeah, I wanted to show you some general data, but the most important data is the one that you're going to be checking on a regular basis, that is going to be fed to you through your profiles and analytics. But this data, I wanted us to give us the general scope of why this matters. Ahora, cuando vamos a hacer contenido en Internet, la pregunta la más difícil va a ser, ¿por dónde empiezo? Pues porque el primer paso siempre es el más difícil y yo lo sé. Yo pasé aproximadamente 7 años o más queriendo hacer mucho bueno gear y nunca lo hice porque soy un necio y un tarado, y siempre decía, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y lo quiero hacer bien, y todo el mundo me decía, oye, tú te la pasas 8 horas al día viendo cosas de guitarra, ¿por qué no haces algo sobre eso? Porque, bueno, ¿por qué no lo hice? Porque el primer paso siempre es el más difícil. Y mi consejo principal
para que tú decidas tomar este primer paso o cómo tomar este primer paso, viene después de la explicación en inglés. Así que, guys, where should I start? Because the first step is always the hardest. I spent over 7 or 10 years waiting for whatever reason to go on and make my own YouTube channel. And people were like, you're spending over 8 hours already talking about guitars with your friends and going through every spec online. So why aren't you doing it? Well, it happens. So, and the first step is always the hardest, but I have a tip for you and what I did and what I think you should be doing to start. Entonces, lo primero que yo creo que deberías hacer es roba, pero no literalmente. Por favor, no hagas nada ilegal. No vayas a un sitio y robes cosas, ¿ok? En inglés, my first advice is to steal, but not literally. Do not steal stuff from people or shops or whatever. Do not do anything illegal. I'm leaving it on the record. I did not tell you to go and do illegal stuff. What I mean, y lo que quiero decir es que debes consumir contenido para luego generar contenido. Honestamente, a la hora de hablar de originalidad, de que quiero hacer algo original, quiero hacer algo único, creo que hay que tomárselo con un granito de sal. Porque ser original y ser único está un poco sobrevalorado, especialmente en lo que vamos a hablar ahora. Todos queremos hacer algo que sea nada más de nosotros, pero en el fondo, si lo piensan bien, nosotros como individuos, como músicos, como guitarristas, como lo que sea, somos nada menos que el resultado y la amalgama de lo que sería meter todas nuestras influencias de todo lo que nosotros hacemos, vemos, escuchamos, consumimos y las personas con las que nos juntamos y metemos todo eso en una licuadora y cuando sirves ese smoothie, estamos nosotros ahí. Cada uno de nosotros somos producto de esas influencias. Entonces, a eso me refiero con roba. Si tú quieres hacer algo, primero tienes que consumir contenido de ese algo que tú quieres hacer. Si tú, por ejemplo, vas a empezar a hacer galletas y las vas a vender en internet, pues más te vale que empieces a seguir a cada negocio de galleta online para ver cómo lo hacen ellos. Si tú quieres empezar a ser guitarrista y hacer contenido viral y que se vuelva súper popular y mostrarte en el internet, espero que la gente que tú sigues, mejor dicho, sean un poquitón de guitarristas y los veas y consumas su contenido y veas qué hacen y cómo lo hacen, ¿ok? So, briefly in English, guys, you have to consume content in order to generate content because what we are as people is basically a mixture of influences. So we are not isolated from everything that happens around us. And that's what I mean in the previous slide with steal. Use the influences that you have. And if you're going to start, for example, being a guitarist on the internet, well, then start going through different guitarists on the internet and see what they're doing, how they're doing it, and try to absorb as much of it as possible. Entonces, mi proceso, honestamente, fue algo como esto. Cuando lo vemos después de un año aproximadamente y lo estructuramos en una lámina preciosa, pues lo resumí en 5 pasos, honestamente, porque la plantilla de Canva venía con 5 pasos y dije, bueno, ¿por qué no? Entonces, lo primero es pensar en qué me gusta, porque honestamente es más fácil partir haciendo algo que te gusta que ser miserable en una agencia de publicidad. Entonces, yo personalmente amo la guitarra eléctrica, amo todo lo que gira alrededor de ella, amo los pedales, amo los amplificadores, las fuentes de poder, los cables, las uñetas, todo. Así que yo sabía que si yo iba a hacer algo de contenido online, yo no soy tan bueno tocando la guitarra, pero sí me sé los specs de un pocotón de cosas que no sé realmente por qué me lo sé, así que para mí ese paso estaba listo. Guys, the first step in order to do anything online, or at least on this slide and looking in retrospective of what I did, well, step 1, choose or think, what do I like? And think because it's easier to do something regarding stuff you like and love than think that the stuff that you don't. So when I was thinking about what I wanted to do on the internet, I first located the thing that I love maybe the most, or top 3 things that I love: electric guitar and everything that goes around it. So to me, it was a very easy choice and decision to make. I was not going to pursue the journey of being an influencer online on guitar playing because I am actually not that good at it.
But if you ask me the differences between this and this, or cables or pedals or woods or guitars or gears in Fender history or models or whatever, well, I'm actually better at it. Segundo paso, ¿qué no te gusta? Y en este caso me refiero a las personas que son como los grandes referentes de lo que tú quieres hacer. Si quieres ser, por ejemplo, un guitarrista en Internet, piensa un poco, ¿qué hacen estos guitarristas en Internet que a ti no te gusta? Que no te agrada de ciertas tendencias, por ejemplo, sus tonos, los temas que escogen, la forma en que se graban, cómo algunos pareciera que editaran la hora de tocar y pareciera que tocan más rápido de lo que realmente tocan. ¿Qué no te gusta? ¿Qué no disfrutas de ese contenido? Porque después vas a pensar cómo lo puedes mejorar y nos adelantamos un poco ahí. Pero, guys, second step, what you don't like. Look at the big picture of the things that you want to do on the internet and think, well, on the big reference, if you are going, for example, to be a guitar player online and show your talent or whatever, think what you don't like about other guitar players, more popular guitar players out there. Because then on step 4, skipping ahead a little bit, you're going to think how you can do it better, because it's the only way to improve, actually, being critical in that way. Tercer paso, ¿qué puedo ofrecer yo? ¿Qué voy a hacer yo realísticamente? De nuevo, yo no voy a hacer shredding en internet porque no puedo hacer eso, porque no lo he estudiado y no sé cómo hacerlo, pero, y aparte, esto de qué puedes hacer también es pertinente un poco a los equipos y las posibilidades que tú tienes. Eso lo vamos a hablar más adelante acerca de qué equipos necesitas para hacer esto, pero piensa que ¿qué puedo ofrecer yo? Pues yo realmente no puedo ofrecer, por decirte algo, yo tocando en un hangar gigante con un Marshall 4x12, porque no lo tengo y no lo voy a tener, y no tengo el hangar tampoco, pero sí tengo un teléfono. Y este teléfono me va a permitir hacer muchísimas cosas. Y que tengo también bastante conocimiento acerca de guitarras. Así que yo creo que puedo ofrecer valor mediante ciertas cosas y contenido que yo hago. Eso fue para mí súper importante a la hora de empezar, porque el mundo del guitar reviewer o lo que sea, guitar de internet, está un poco saturado, por lo menos en Estados Unidos o hablando en inglés. Y hay referentes que me gustan muchísimo, pero hay otros que no me gustan y ciertas tendencias de como la industria que no me gustan. Y yo quería hacer algo que, si bien no es único, entre comillas, si fuera algo como que, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo estar, por ejemplo, como Undertones en una tienda haciendo diferentes tonos con diferentes equipos todo el tiempo, porque esto no es una tienda de música, pero sí puedo ofrecer conocimiento mediante oratoria y otras cosas que vamos a hablar más adelante. So, third step, what can I offer? Look around you. Think of it critically, of knowledge, of equipment, of what can you actually do. Because if you want to do, I don't know, guitar videos, well, do you have the equipment necessary for it? Do you have the knowledge necessary for it? Do you have the skills necessary for it? So you have to be realistic with what you can do and offer to the world, because you have to think of it as you have to offer value. Value comes in many different ways, and we're going to talk about it in a little while, but think about it. Are you going to really be able to do it? Cuarto paso, brevemente, ¿cómo lo puedo mejorar? De nuevo, ¿qué no me gusta de los guitar reviewers y cómo lo puedo hacer diferente? Ya veremos. Fourth step, how can I improve on the things that I didn't like? I already mentioned this. And fifth step, quinto paso, probablemente el más importante. ¿Cómo voy a hacerlo sostenible? Y no estoy hablando del calentamiento global y el planeta, estoy hablando de mantenerlo en el tiempo, hacerlo constantemente. Si realmente quieres hacer cosas online, contenido en social media, YouTube o lo que sea, tienes que ser capaz de generar algo que tú vayas a mantener en el tiempo, porque un video que pega viral no te llevó a ningún lado y no hiciste nada con eso. Si tú decides que vas a hacer videos de tocar guitarra y tú dices, voy a hacer 70 videos a la semana, pero solo lo puedes hacer una semana porque después necesitaste 4 meses para descansar de la depresión que te dio después de hacer esa locura, eso no es sostenible. Entonces, las expectativas son la madre de la decepción, así que manténlas a raya y considera tu tiempo. Es mejor un video a la semana, 3 videos a la semana, 2 videos a la semana, que 30 videos en un mes y más nunca. Okay, so fifth step, guys, make it sustainable over time. You have to, if you're going to commit to having a presence online, you have to do it in a way that you can continue doing it over time. It's better one video a week
3 videos a week, 2 videos and a photo, whatever you can do that is manageable, than going all in on a month and then never again doing it again and returning 4 months later. That makes no sense, okay? So, mi proceso también fue un poco así. Mi proceso también fue como este desastre. Esta fue la primera página que yo empecé a rayar con cómo quiero que sea Mucho Bueno Gear. Porque a la hora de pensar en Mucho Bueno Gear como una marca, siendo un publicista, quería que tuviera una imagen que fuera llamativa. Así que empecé a hacer un pocotón de sketches, empecé a hacer un pocotón de bocetos. Todos son una cochinada hasta que di con el último y dije, creo que esto va a ser. Y bueno, los que han visto el canal saben que esa es básicamente la imagen del canal. My process was also a little bit like this, sketching around, noodling, how am I going to portray this brand that I want to do conceptually? Because me as a creative director, as a creative officer in different advertising agencies, I go through that process and I wanted to treat my channel like a brand. So I had to give it a name and I have to give it a look. And this is what actually became then my brand or whatever. So, como les decía, constancia siempre va a ser más importante que la perfección esporádica, porque realmente, chicos, hacer cosas para internet no son 100 metros planos, no es una carrera rápida, el que llegue más rápido, el que toque mejor, no, es el que esté ahí constantemente. Si tú le preguntas a muchos profesionales, músicos, sesionistas, lo que sea en YouTube y en internet, ¿cómo han hecho para crear su vida profesional? Al menos la mitad de ellos te van a decir en algún momento de la respuesta que la mitad de la pega, aparte de prepararse y todo el asunto, es show up and be there. Y en el ámbito digital, estar ahí es constantemente mostrar lo que haces, que lo haces bien y que eres una persona reliable, etc. Entonces, guys, being on the internet and making content for the internet, it's not 100-meter race. It's not who gets there first. It's who is there always doing stuff consistently. So it's more like a marathon actually. Frecuencias manejables, como te dije antes. ¿Cuántas veces a la semana puedes realmente generar contenido? ¿Tienes una pega? ¿Estás estudiando? ¿Qué estás haciendo? ¿No estás haciendo un carajo? Piensa cuántas veces puedes hacer las cosas, pero sé realista con eso. Si puedes un video a la semana, está súper bien. Si puedes 3 videos a la semana, dale. Si puedes un video al día, eres un demente, pero dale si tú consideras objetivamente que puedes hacerlo. Crecimiento sostenido. El número de seguidores, si tú le preguntabas a Sebastián, cuando trabajaba de lleno metido en una agencia de publicidad hace 5, 6, 7, 8 años, el número de seguidores es sumamente importante porque lo veíamos como que todos tenemos que tener 50,000 seguidores. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta, 1, que se embasuró un poco el mundo de los influencers, 2, conocimos el mundo de los microinfluencers y 3, empezamos a integrar la palabra valor. Valor, de nuevo la voy a seguir repitiendo y vamos a ir entendiendo qué significa valor, pero valor no necesariamente implica tener 500,000 seguidores si cuando tú posteas algo, una recomendación de un producto o lo que sea, si yo agarro y yo tengo 500,000 seguidores y yo muestro el dropstrap y sale una persona a preguntarme por el dropstrap, ¿eso realmente fue exitoso? No lo creo. Entonces empezamos a hablar de valor. Los seguidores es un número que va a ser importante, sí, y queremos siempre ir creciendo, pero es mejor el crecimiento constante y sostenido que llegar un día, comprar seguidores y al final esos seguidores no significan nada. Guys, manageable frequencies, or how often can you prepare your content and doing content? You have to make it manageable. Víctor, ya voy con tu pregunta. So if you can, 1 video, 2 videos, 3 videos a week, whatever you can do, but make it consistent. If that is the frequency that you can manage, nice, then do so, but be honest with yourself and your capabilities. Point number 2, sustained growth. We look at the number of followers as it's this maximum, no, means it all number. And actually over time, it has lost some of its importance. Because if I have 1 million followers and I show a product, for example, the drop strap, and from that 1 million followers, only 1 people ask, hey, what is that? Can I buy it? I failed completely. So growth and followers is important, but don't stress yourself so much over it, ¿ok? Víctor, microinfluencer, al final es básicamente lo que su nombre indica.
Si tú, por ejemplo, sigues influencers en línea, y pasa mucho, por ejemplo, localmente en Chile, los influencers están sumamente saturados de marcas que quieren constantemente estar ahí y que les dicen, oye, puedes, por ejemplo, salir con el lavalosas y que estás lavando la losa con mi weá, y todo el mundo sabe que eso ya no es real. Entonces, cuando nosotros como seguidores y consumidores empezamos a notar esto y todo se saturó tanto que el Quicks está hasta en la Pancha Sky o lo que sea, empezamos a ver hacia otras personas que igual son importantes en redes sociales, pero con un número pequeño de seguidores. Unas personas que, por ejemplo, yo odio usar este término, pero por ejemplo, Mucho Bueno Gear, que si tú vas y le preguntas a Mucho Bueno qué cuerdas son buenas y él te lo dice, muy probablemente tal vez le hagas caso porque crees en su palabra, porque sabes que él no te vende el lavalosas. Él te va a vender realmente es la opinión de lo que le preguntaste. Y eso al final es un poco el microinfluencer, es el influencer pequeño, una persona que maneja un pequeño número de seguidores, pero que esos seguidores alrededor de él creen heavy en su opinión. So we were talking a little bit about micro-influencers, and it's basically an influencer that has a very small, comparatively, number of followers, but these people around him know that he is somewhat, at least, more of an honest guy versus the Kim Kardashian that shows that she does her dishes with Quicks, and you know she never does her dishes. So that saturation of the market on influencers has brought us. Sí, es como una comunidad pequeña, pero muy involucrada al final. Es básicamente eso, es alguien cuya palabra tiene valor e importancia sobre las decisiones de compra educadas de otros individuos, pero a una escala mucho más pequeña que el huevón que tiene 500,000 seguidores. And last, y por último, contenido de valor. El valor, como te digo, es relativo, pero realmente lo que yo te voy a decir sobre contenido de valor, cuando te digo que generes contenido de valor, es que pienses primero en ti como consumidor, como persona que igual está en social media, y piensa, un segundo, yo le daría like a esta vaina, yo de verdad seguiría esta cuenta, yo vería este video, porque si tu respuesta es no, nadie más lo va a hacer. ¿Cómo le brindas tú valor a tu entorno? Yo quise, por ejemplo, brindar valor con opiniones de cosas que me gustan o no me gustan. He tenido la suerte de que mucho de lo que he mostrado me gusta, pero también he querido brindar valor en tratar de generar una comunidad alrededor del mundo del gear de una forma un poco más como positiva, porque puede llegar a ser un poco tóxica. Vamos a hablar un poco de eso más adelante, pero para mí valor es que tú un día tengas una duda, por ejemplo, y yo te la pueda responder. O que si salió un nuevo plugin de Neural DCP y yo pueda revisarlo de antemano y decirte si es o no para ti. Contenido de valor puede venir de muchas maneras, pero siempre piensa en que tu objetivo es brindar valor a la gente. Si tú eres un guitarrista muy bueno, ¿cómo vas a brindarle tu valor a las personas? Tu performance, empezando por ahí, puede brindar valor realmente. La manera de lo que tú estás ejecutando, o si te preguntan consejos, o si de repente vas a hacer un tip, vas a hacer una microclase, vas a hacer lives, etc. Piensa en cómo puedes brindar valor. Guys, value via content. You have always to think in how are you going to be able to bring value to the table of the people that are going to follow you. And the most important question, first and foremost, has to be, you ask yourself as a follower, as a consumer, would I like this post? Would I like this account? Would I follow this guy? And why? And if your answer is no, then you have to think again what you're going to do. So if you're a musician and you want to bring value to people, it can be through performances, but it can also be through tips, through answering questions about your gear, about tips that you can make, about the stuff that you use, about how you are approaching this to do this next thing, etc., etc. Always think on bringing value to whoever is following you. Entonces vamos a revisar un caso bien interesante porque a la hora de todo este asunto de cómo empiezo, cómo lo hago, ya pasaste por esto, ya hiciste tu logo, ya sabes un poco de lo que vas a hablar, resulta que te topas, por ejemplo, como me pasó a mí, con lo que yo llamo el caso Guitar Express, que es un referente local con 40 y algo mil seguidores, y tú dices, oh, ¿cómo yo voy a hacer esto si está este huevón haciendo esto acá antes que yo? ¿Cómo voy yo a brindarle valor a la vida de alguien hablando de guitarras si tenemos a un huevón con 50,000 seguidores hablando de guitarras también?
Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pucha, honestamente, lo que yo te diría es, en este caso de generar contenido, es que nunca es honestamente una competencia. Si es duro, por lo menos emocionalmente y como psicológicamente, toparte de frentón con esa pared de 40,000 seguidores cuando tú tienes 100 y tú dices, no, nunca lo voy a lograr. Pero lo que él hace no necesariamente es exactamente lo que tú haces. Y ya por ahí esa diferenciación es genial. Porque sí, segundo, a la hora de generar contenido realmente, mientras más puntos de vista tengamos sobre una misma materia, al final se vuelve más rico el espacio de las cosas. Porque si hay una sola persona diciéndote qué guitarra deberías comprar o si es bueno o no, realmente nos estamos perdiendo otros puntos de vista. Entonces, realmente si al Guitar Express le encantan sus LTD y sus Tajima, genial, puede que a mí no me gusten y tú como consumidor a la hora de tomar una decisión educada de compra, ojalá puedas ver a los dos huevones que te están contando de la guitarra para ver quién conecta contigo y conozca sus dos puntos de vista. Entonces, al final, el mercado gringo, por ejemplo, está saturado de gente, pero al mismo tiempo no es malo. Hace más difícil la entrada para uno, por ejemplo, hacer contenido, pero al mismo tiempo siempre vas a tener algo nuevo que aportar a la mesa. Entonces, ¿lo consideraría competencia? Realmente no. Yo creo que las personas, marcas y demás que me han buscado a mí porque yo hago algo de una manera particular. No a todo el mundo le gusta. He recibido N cantidad de comentarios negativos al respecto, pero eso está bien. So, guys, Guitar Express, I don't know if you're aware of it, but at least in Chile, Guitar Express is this huge influencer that talks about guitars and he does guitar reviews and he has over 40,000 followers. So when I started my channel, hitting yourself against a 40,000 followers wall was not easy psychologically and emotionally. But it turns out that it's never a competition, guys. It is when you are doing stuff on the internet, when you're a guitarist, you're uploading your performances, or if you're like me and you do guitar reviews or whatever, it's never competition. You are bringing something new to the table with whatever you're doing. So, for example, the brands and stores and whatever that have contacted me have done so because of the way that I do things that is quite differently than the way that he does things. Therefore, is he really competition and should I be worried? I really don't think so. I think is you bring something new to the table every time. And if people are going to watch your performance, they're not going to always go like, you know what? Kiko Loureiro is the best guitarist ever. Not necessarily. You have something to bring to the table, be it your reviews and your point of views or your performances online. Entonces, ¿qué realmente debo yo extraer de cuando veo esto? Veo que, la verdad, creo que el hecho de que hayan 40,000 personas al menos en Chile que quieren consumir el contenido de él, me da a mí una idea de que hay al menos 40,000 personas que ven contenido de guitarra en internet. Yo no tengo que crear eso. Eso existe. Hay un interés ahí al menos. Así que, tratar de verlo como de la manera más positiva. Similitudes y diferencias. ¿Qué hace él? ¿Qué hago yo? ¿En qué nos parecemos y en qué no? Yo sé lo que yo hago. Yo sé que tengo videos de 45 minutos hablando de un Strandberg y él tiene videos de 8 minutos donde es grabar la cámara, él te cuenta algo y terminó el video. Yo trato de hacer una producción un poco diferente, yo trato de darle un punto de vista diferente a las cosas y él trata de hacer un Guitar Express, que es lo que hace. Y su audiencia lo sigue a él por eso y eso está bien. Pero la audiencia que me sigue a mí no me va a seguir porque yo debo hacer lo que hace él, todo lo contrario. Así que realmente no debería preocuparme tanto, Sebastián del pasado. Y audiencias compartidas. ¿Es este realmente el nombre de un nuevo single de Maná? Esta presentación la hice en la noche, así que está un poco como ya quemado. Pero al final van a haber personas que van a ver lo que él ve y lo que yo veo. Y van a haber personas que lo van a comprar. Y eso está bien realmente. Tú como audiencia que me estás escuchando ahora puedes ir a ver los videos de él y está súper y no pasa nada y yo no puedo ni debería tomarlo como competencia. So, how does the existence of a 40,000 followers wall brings some value to my point of view of the things and the project that I'm trying to make, for example? Well, what I can extract from this is that there are 40,000 people in Chile that want to know about guitar, and that is awesome.
And now I don't have to create that space. I just have to somehow try to reach them. So among some other things that I said that are not that very important, let's go to the next slide. Este fue uno de los primeros consejos que yo recibí. Lo recibí de Steven Ward de Neural DCP y lo recibí en el Virtual Music Camp del Guitar Dojo de hace 2 años, al que asistí cuando estuve Steven Ward acá. 1 año. Hace 1 año. El tiempo es relativo, Matías, no sé qué es el tiempo. You don't have to do it. You go out there, be yourself, be constant, and keep going. A finished product is always better than a perfect unfinished one. Esas fueron las palabras de Steven Ward, que a mí realmente me marcaron mucho, porque él, lo primero que te dice es que es mejor un producto terminado que un producto perfecto que probablemente no vas a terminar. Y eso es lo primero que tienes que saber cuando vas a hacer contenido también, que muy probablemente vas a llegar a un punto en donde dices, creo que terminé, pero podría empezar a mejorar esto. No, sácalo, públicalo y empieza y ve al siguiente, porque realmente si te pones a perfeccionar demasiado la cosa, nunca vas a salir. Y realmente es mejor estar ahí e ir sacando cosas y mejorando de a poco que nunca haber hecho nada. Y hay otra persona que también influyó bastante un poco en lo que quería hacer con su punto de vista, y fue Mike Adams. Él es un influencer en Instagram que se especializa un poco en guitarras offset, tiene un canal de YouTube, su @ en Instagram es Pushin, y realmente como que sabe mucho de trabajar guitarras como Guitar Tech, pero también sabe mucho de offsets, y realmente la gente lo conoce por eso. Y él ha sido muy buena onda conmigo, y siempre nos escribimos, y me pregunta cómo va el canal, y le pregunté como, mira, quiero hacer contenido, ¿qué hago? You gotta have a thick skin, me dijo, and press on. You do you. Don't let numbers determine your worth, and remember, we are surrounded by weirdos. Esto es una paráfrasis de lo que me dijo, pero al final del día vas a recibir comentarios negativos, vas a recibir un poco de todo. Hay gente muy loca en el internet. Sigue adelante. Tienes que tener un pellejo duro y vas a recibir malos comentarios y bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? Sigue adelante. Solamente toma feedback y críticas donde tú veas que hay valor ahí. Vamos a movernos un poco más rápido porque no nos queda mucho más tiempo. ¿Cómo no volverse loco? Salud mental en redes sociales. Vamos a pasar por estos puntos porque no quiero andar demasiado, pero como te dije, ritmos manejables siempre. Si tienes que dormir, comer, salir, hablar con tus amigos, haz lo que consideres necesario, tienes que hacerlo, punto. Comparación solamente para tomar inspiración o saber hacia dónde orientar los esfuerzos. En vez de pensar que la persona que tienes al frente, que tiene 1000 seguidores más que tú, es mejor que tú, piensa que puedes hacer como él y que puedes aprender de esa persona. Tomarte los comentarios de forma personal es normal, honestamente eso va a pasar, pero con el tiempo empiezas a aprender a decir no me importas tú y tu vida. Cuando publiques algo, déjalo ir. Eso ya dejó de ser tuyo, eso existe en el internet, fin. Concéntrate en lo que viene después. Probablemente ojalá sea más contenido. Y las analíticas, úsalas nada más como para ver progreso y saber qué puedes extraer de ahí. No te vuelvas loco dándole F5 y refresh al número de seguidores porque eso no te va a llevar a ningún lado. Guys, health, mental health on social media, 5 tips. 1, keep it manageable. 2, just compare yourself to other people or other influencers or whatever in order to learn from them. 3, you're going to take comments in a personal way. That's going to happen, but you learn to let them go and say, I don't really care about your life. 4, let it go. You're going to publish something, let it go, and that's it. Think of what's next. And 5, use analytics on your favor, but don't stress over follower numbers. Rápidamente, equipos necesarios o básicamente realmente necesito comprar esa cámara y te voy a recibir toda esta lámina. Yo se las voy a mandar ahora por un link, se las voy a dejar en el chat o se las mando por correo como Matías diga que es mejor. Pero te voy a decir una cosa, todo lo que necesitas está acá. En vez de pensar en la cámara 4K con el super lente, piensa en el encuadre, piensa en la iluminación, piensa en qué tienes a tu alrededor que puede armar una escena que sea realmente atractiva. Si vas a tomar una foto, piensa en los alrededores, compra una cartulina y ponla abajo para que se vea un color lindo. No te estreses tanto en que necesitas la weá más bacán, porque honestamente al principio no la vas a necesitar, ¿ok? Y el conocimiento es realmente el recurso más importante. Cuando yo empecé esto, yo no sabía hacer nada. Yo no sabía editar video, yo no sé editar audio, yo no sé absolutamente nada y todavía I can barely play the guitar. Así que edúcate, fórmate y aprende a hacer cosas nuevas que tengan que ver con lo que tú quieres hacer. Si vas a hacer música como guitarrista, empieza a estudiar más tu instrumento para que cada día seas mejor. El conocimiento es un recurso. Guys, this whole slide
like, long story short, most of the things that you need are here. And if they are not here, they're here. And if they are not here, learn them, read, study, become better in whatever you want to do. That's basically it. Rápidamente, alianzas estratégicas. Esto fue lo que hicimos con el Guitar DOJO un poco. Una alianza estratégica que cuando empezó el canal yo no sabía realmente, yo sabía hacer contenido y sé hacer mis cosas, pero no tuve como gran exposición a nada hasta que la primera cosa que apareció fue el Guitar DOJO y me dijo, me gusta tu contenido, vamos a hacer algo juntos. Ellos necesitaban, o Matías, o el Guitar DOJO como entidad completa, necesitaba contenido y yo, ¿por qué no? Tenía la oportunidad de aparecer ante una audiencia que ya sé que le interesa el instrumento, así que yo hago contenido y gracias por la oportunidad. De nuevo, como siempre, siempre agradecido por todo lo que ha hecho el dojo, Matías. Otros ejemplos de alianzas estratégicas que he hecho, y me encantaría extenderme más acá, pero no nos va a dar tiempo. Bueno, Ballis Guitars, Pedal Beard, Tarará, DSM Humboldt Electronics, VL Guitars y JHS Pedals. Son algunas de las marcas que se me han acercado por un motivo u otro para hacer cosas conmigo en términos de alianzas estratégicas. Puede ser ofreciendo un producto a cambio o simplemente necesitamos este tipo de contenidos, tú puedes hacerlo y qué podemos hacer. O Tarará, por ejemplo, la tienda que me presta las cosas y yo las hago y tenemos muy buena relación. So, briefly, strategic alliances. I have developed over a year of doing content, some strategic alliances with different entities over time. It's something that you have to take into consideration one way or another, but I'm going to skip over this and then explain it in Spanish. It's a give-give situation. If you want to establish a strategic alliance with whatever you want to do, you have to think of what you can bring to the table for them and not only ask for yourself. So one, yes, you can knock the door. And at the beginning, you are going to have to be the one that sends that email. Two, wait for the right moment, because if you just started, you have 5 followers, Fender's not going to come around the corner and give you Stratocaster Ultra. That's not going to happen. Wait for it when you have the barely minimum to say, hey, I can do something for you guys. And 5, be honest. Everyone can see what you're doing. Do not be like oil snake or whatever seller. You have to be realistic of what you can offer. Lo que dice la lámina, chicos, lo que estaba diciendo ahora en inglés. Relaciones estratégicas es dando y dando. Entonces, no pienses tanto en ir a escribir y a pedir, hola, me da una guitarra. Eso no le funciona a nadie. Pero lo que sí funciona es que mandes un correo y digas, tengo estos números que puede que sean pequeños, pero la gente me cree y hago esto y lo hago de esta forma. Yo puedo brindarle valor a ustedes de esta manera. Vamos a pensar un poco cómo podemos ayudarnos el uno al otro. Porque de verdad, todos queremos el endorsement, pero ustedes no tienen idea de lo peludo que es llegar para allá. Y realmente el endorsement moderno tiene que ver más como con un intercambio de cosas. Por ejemplo, a mí JHS Pedals me ofreció un artist deal por lo que yo hago realmente. Y el valor ahí es, usa nuestras cosas, nosotros te vamos a ofrecer un hefty discount. En bueno, otros detalles de los que podremos hablar en otra ocasión. Mis últimos consejos para cerrar esto, chicos. Yo te recomendaría que des el primer paso, porque honestamente es el más difícil. Que te equivoques y eventualmente vas a mejorar, no importa, y sigue adelante. Busca consumir contenido de aquello a lo que aspiras llegar a ser, porque si no, realmente no sabes a dónde estás yendo. Y al principio vas a creer que estás como copiándote, pero realmente no lo veas de esa manera. Identifica qué cosas te gustan del contenido que consumes. Mira el contenido de las cosas que tú quieres hacer o similares a ellas y piensa, me gustó esa toma, esa iluminación, ese encuadre, me gusta la canción que está ejecutando él o me gusta cómo Taco Bell muestra su comida, por decirte algo. Interactúa con tu audiencia. Aquellos que conocen mi canal y me siguen en Instagram saben que cuando me preguntan algo respondo con el equivalente a un pequeño podcast. Yo me doy el tiempo para hacer eso, para brindarle valor a ustedes. Y ustedes me retribuyen a mí siendo una audiencia comprometida con lo que yo hago. Y al final es algo que yo retengo y muestro con mucho orgullo, ¿ok? Haz el contenido que quieres consumir y no el que crees que puedes consumir porque no tienes algo específico. Básicamente, sé honesto con lo que quieres hacer y contigo mismo, ¿ok? Brief and quick recommendations, guys. The first step is the hardest, but just do it, like Nike. You're going to make mistakes, and it's okay. But you have to consume the content that you aspire to make
And you have to identify the things in that content that you like and try to apply it to what you're doing. Bring value to your audience and interact with them. It takes time, but it actually makes a difference. And do the content that you really want to consume. Les voy a dejar esta última lámina realmente para que la lean ustedes. Les voy a compartir la presentación. Les quiero compartir un link que tiene algo. Es un pequeño WeTransfer para que... Ay, eso se lo mandé al Guitar DOJO. Jaja, perdón, Matías. Pero vamos a mandárselo a todo el mundo. Y este link, para cerrar ya esta charla, ya no hay más láminas, tranquilos. Vamos a darle stop al share. Esto es un libro, lo que está aquí, es un libraco realmente, porque es muy chico. Es algo que a mí me cambió la vida. Es un librito que si tienen la oportunidad de comprarlo en físico, háganlo. Cómprenlo en físico, cómprenlo en digital. Si lo que leen después de la primera vez les gusta y les genera algo, ojalá cómprenlo. Este libro se llama Still Like an Artist. Y es un libro que se lee en 10-15 minutos. Y el libro básicamente te va a explicar a ti el proceso de cómo puedes liberarte del estigma de la originalidad y cómo entender lo que les decía a un principio, que somos todos realmente un smoothie de influencias. Así que interiorizar eso, aceptar esas cosas y empezar a ver un poco la creación de música, de tu perfil en redes sociales, de tu contenido, de lo que sea que tú quieras hacer y liberarte un poco del peso de la originalidad, es algo que te va a llevar a ti hacia adelante. Yo me he leído este libro aproximadamente 17 veces y lo sigo haciendo de vez en cuando necesito inspiración. Los comparto con ustedes y de nuevo, lo único que yo les digo es que si tienen la oportunidad de comprarlo en físico, háganlo porque es otra cosa. Así que nos quedan menos de 5 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, déjela en el chat. Yo voy a tomarme estos últimos minutos para agradecer a Lalo, a Matías, al Guitar DOJO y a la Universidad del Biobío por todo lo que realmente implica este tipo de oportunidades de poder conversar con ustedes, de brindar un poco de lo que sé y también para mí la experiencia de poder dar una charla de este tipo y además lo que significa para ustedes tener el espacio de ver a Andrenieri, a Jake Wilson, a Matías Baeza que viene ahora y todo este intercambio de experiencias que es súper rico, es brutal y además nadie acá pagó un peso por ello. El libro, estoy escribiéndole, es Still Like an Artist. Lo tienen ahí en ese link que está ahí. No necesitas una cámara de 300 lucas porque si tu teléfono graba en 1920 por 1080 a más de 24 cuadros, te lo juro que estás listo. Porque si te acuerdas, al principio dije que el 98% de Chile consume la web en digital. Tú sabes que no se ve en 4K, esta pantalla. Entonces, si tú haces un video de 1080 y lo ven acá, se ve perfecto. Dato curioso, más de la mitad de los videos que yo hice con la cámara que yo tenía antes están todos desenfocados. Y si tú lo ves en tu tele o lo ves en el monitor de tu computadora, todo se ve borroso. Y al final realmente la gente que lo veía acá no me decía nada porque a nadie le importa porque lo vi en el teléfono. Ahora, necesitas una interfaz de 300 lucas para grabar guitarra. Yo utilizo una interfaz súper cara, eso no tiene que ver. Pero también, por ejemplo, hace poco tuve un cliente que me pidió servicios audiovisuales y fui a grabar y no podía llevarlo a Polo. Y para hacer una prueba, porque fue una prueba, me llevé una M audio de 50 lucas. 50 lucas, weón. Y el audio quedó bien, se pudo trabajar súper bien y el cliente quedó contento. Así que necesitas una interfaz de 300 lucas solamente cuando la puedas comprar. Chicos, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Gracias por estar acá. Ha sido un gusto. Esto significa muchísimo para mí. Gracias, Matías. Gracias, Guitar DOJO. Cualquier cosa, escríbanme a @Mucho Bueno Gear en Instagram. Lo voy a dejar aquí escrito. And I have to apologize to the people that does not speak English because I just spent the last 15 minutes speaking in Spanish. So sorry, guys. ¿Tienes algún, digamos, tópico que te haya quedado pendiente? Honestamente, me hubiese gustado tener más tiempo para en general compartir experiencias y demás, pero lo último que me quedó pendiente realmente era, por ejemplo, comentarles un poco acerca de cómo los nuevos formatos y las nuevas plataformas como TikTok o los Instagram Reels no son sus enemigos. Adáptense y hagan contenido para ello, porque la persona promedio no lo sabe, pero Instagram, por ejemplo, directamente manda todos sus esfuerzos de engagement para allá. Entonces, si tú no estás haciendo Reels,
Y me van a disculpar, perdóname, Universidad del Bio Bio, pero si tú no estás haciendo reel, la estás cagando. Porque a Instagram no le importa mostrar tu foto de tu café y no le importa mostrar tu video hablando de la última Fender Stratocaster. A Instagram le importa que la gente consuma tu video, tu reel vertical. Entonces, adáptense a esas cosas. Nosotros como personas de por encima de cierta edad tenemos cierto rechazo hacia esas plataformas, pero no caigan en, eso, en esos trucos boomer, ¿ok? Realmente. Y lo último que sí les voy a decir es que lo que es en vertical, háganlo en vertical. Lo que es en horizontal, háganlo en horizontal. El Internet como entidad nos ha enseñado que si grabas en vertical eres un tarado, eso es mentira. Hay muchas cosas que se consumen en vertical, embrace it y háganlo de esa forma. Respeten los formatos. Reel es lo mejor para el algoritmo de Instagram. Realmente el algoritmo está hecho papa ahorita, pero el Reel es donde Instagram agarra y todos sus esfuerzos del algoritmo de mostrar las cosas los lleva para allá. Yo puse un Reel. Yo tengo 1500, 1400 y algo seguidores en Instagram y un Reel mío tiene como 7000 views. ¿Cómo llegué a 7000 personas con un Reel hablando de una guitarra en un minuto? Bueno, si eso no lo hizo Instagram, yo no lo hice tampoco, así que magia no creo que haya sido. Así que básicamente, chicos, lean el libro que les dejé ahí. Mati, tú también, descárgalo y léelo porque, weón, es impresionante. Eh, Ahí me dejaron subir reels de 60 segundos, sí, por eso todas mis guitarras en menos de un minuto son 60 segundos. Chicos, lean el libro, si lo pueden comprar en físico, háganlo para no sentir que compartir piratería con ustedes. Ojalá influya en ustedes de una manera tan positiva como lo hizo en mí realmente. Y pucha, espero volverlos a ver pronto en otra charla. Viene ahora Matías Baeza con más cosas técnicas hermosas del instrumento que yo no sé. Y un muy, muy fuerte abrazo a todos y gracias por tu tiempo. Y recuerden que hay que ir para todos y sean buenos los unos con los otros. Y nos vemos en la próxima ocasión. Excelente.